Muy buenos días o tardes, según como corresponda. Les damos la bienvenida a este webinar que les trae el Distrito Financiero junto a FXMAC. Soy Daniela Quevedo, analista de Distrito Financiero, y en este webinar les hablaremos acerca de los indicadores tendenciales. Pero antes de empezar, es importante hablar acerca de Distrito Financiero. Distrito Financiero es una empresa creada en 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad de mercado para todas aquellas personas que estén interesadas en el mundo del trading o de las finanzas en general. Distrito Financiero les permitirá el acceso a diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. Del mismo modo, las personas que deciden iniciar con nosotros pueden estudiar desde la comodidad de sus casas, acceder a seminarios virtuales exclusivos, contar con material de apoyo, acompañamiento de nuestro equipo de analistas en este proceso, y las personas van a tener cualquier libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. Del mismo modo, para aquellos que están interesados en buscar un broker o aquel intermediario entre las personas que quieren comprar o vender un activo financiero, los invitamos a conocer cualbroker.com. En este portal ustedes pueden encontrar bastante información útil y detallada para que puedan seleccionar diferentes brokers a partir de un ranking de brokers. Este ranking ha sido diseñado por diferentes traders a nivel mundial, quienes se han basado en diferentes características de bastante importancia para que los traders puedan escoger. ¿Como cuáles características? Por ejemplo, las plataformas que ofrece el broker, el nivel de apalancamiento, el depósito mínimo, el spread, la regulación. Del mismo modo, podemos ver en estos momentos que el broker del mes recomendado es Easy Markets. También los métodos de depósito, la cantidad de instrumentos que ofrece. Si nos damos cuenta, este es un broker bastante diversificado, tiene un portafolio muy diversificado, es decir, que cuenta con 135 pares, 5 metales preciosos, 5 energéticos, 7 commodities agrícolas, 15 índices, 3 criptodivisas y del mismo modo 7 acciones. También los tipos de cuenta con las que tiene este broker, si ofrece el sistema de copy trade o no, del mismo modo documentos requeridos para la apertura, si cuenta con servicio en español, BPS e información adicional. Ustedes pueden encontrar de manera detallada cada uno de los brokers que les ofrece este portal. Del mismo modo, pueden acceder a más información acerca de estos brokers porque es bastante importante, ya que van a ser estos intermediarios quienes nos van a ayudar a hacer nuestras operaciones. Entonces es por eso que se vuelve tan importante conocerlos de manera detallada, saber cuál es su origen, cuál es su regulación, dónde quedan sus oficinas ubicadas, si queremos también indagar más cuáles son sus redes sociales. Entonces los invitamos a ver las guías de los brokers una vez habiendo visto el ranking de brokers. Ustedes pueden descargarlas y saber un poco más acerca de ellos. Del mismo modo, guías acerca de las diferentes plataformas de trading que existen, como CTrader, TradingView, ZuluTrade y MetaTrader 4. También existen diferentes sistemas exchange, diferentes sistemas para traders, apps y software, dado que muchos traders se ayudan o se apoyan en diferentes robots. Los invitamos a conocer las apps de Oku Trading Technology y allí ustedes pueden indagar un poco más y también aplicar estas aplicaciones en sus plataformas de MetaTrader 4. También el sistema de financiación de Topstep Trader y el gestor NT15. Del mismo modo, el blog de trading. Este artículo o esta sección es bastante importante porque nos da diferentes artículos acerca de temas que todo trader debe saber, desde los más experimentados hasta los más novatos, porque allí ustedes pueden repasar si ya tienen conocimientos previos o si por el contrario están comenzando en este maravilloso mundo, pueden conocer un poco más.
pueden conocer desde tips sobre cómo manejar MetaTrader 4, cómo manejar TradingView, que es la red social de todos los traders. Del mismo modo, conocer acerca de diferentes índices en el mercado, como el DAX Jones, el DAX Index, y del mismo modo, conocer acerca de fenómenos que se viven en los mercados, como el cuádruple Witching, entre otras características que van a encontrar en este maravilloso portal. Del mismo modo, el de fx.com les ofrece el blog de trading. Allí también pueden conocer diferentes herramientas y conocer un poco más acerca de cómo funcionan los mercados. Entonces, una vez visto estos maravillosos portales, ahora sí los invitamos a que iniciemos con nuestro webinar acerca de los indicadores tendenciales. Hoy en día, muchas personas están comenzando a operar en el fascinante mundo del trading. Es por lo que les explicaremos en este webinar sobre la importancia de los indicadores, especialmente los indicadores tendenciales. Para comenzar, es importante definir qué es un indicador. Un indicador es una variable o una relación entre variables. ¿Qué hacen? Miden de forma tanto cualitativa o cuantitativa, es decir, a través de sucesos o procesos matemáticos. Y ellos analizan sucesos colectivos para determinar una condición, observar si ciertos resultados se cumplieron o no y describir características, comportamientos o fenómenos de la actualidad. Asimismo, permiten evaluar el progreso y determinar diferentes estrategias. De igual forma, estas variables tienen diversas características. Para poder construirse la obtención de los datos no deben tener restricción, deben ser fáciles de elaborar y por supuesto de entender. Del mismo modo, entre más específicos mejor, para poder identificar diferentes situaciones o cuestiones particulares. Sin embargo, esto no implica que dejen de ser globalizados. Igualmente, los indicadores se utilizan para realizar diferentes tipos de análisis. Uno de ellos es el análisis fundamental o el análisis técnico en el cual nos basaremos hoy. El análisis fundamental se va a centrar en valorar un instrumento financiero teniendo en cuenta factores económicos y cualitativos. Por tanto, se observa indicadores económicos y leading. Los primeros proveen información del funcionamiento de la economía, mientras que los segundos muestran cómo se comporta la economía en el futuro y sirven para pronosticar el comportamiento de los instrumentos de la región. Mientras que en el análisis en el que nos basaremos en este webinar, junto al equipo de FXMAC, va a ser el análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Es una estrategia de trading el cual se basa en los precios del mercado y en los diferentes indicadores. Entonces se va a tener en cuenta que existe un conjunto de diferentes instrumentos o indicadores técnicos, quienes se calculan a través de fórmulas matemáticas que incluyen variables específicas. Entonces estos van a ser de manera más cuantitativa. Igualmente se van a clasificar en indicadores tendenciales, de momentum, de fuerza y cíclicos, de los cuales hablaremos más adelante. ¿Cómo va a funcionar el análisis técnico? Entonces, debemos tener en cuenta, como les mencionaba, que el análisis técnico estudia el comportamiento de los mercados financieros. ¿Y por qué es importante manejar esta herramienta? Es lo que vamos a ver en este webinar. Mediante el uso de gráficos vamos a poder pronosticar tendencias futuras y anticipar los movimientos de las cotizaciones. Por tanto, nos va a servir para detectar diferentes direcciones, patrones, al igual que la conducta de la oferta y de la demanda de un activo financiero, puesto que si la demanda supera la oferta, los precios deberán subir, pero si por el contrario es la oferta quien supera la demanda, los precios van a bajar. Este tipo de análisis se va a regir bajo tres principios, que son los principios que nos dejó desarrollados Dow Jones, quien es el fundador del índice de Dow Jones, que es pues el índice de las 30 empresas más importantes de los Estados Unidos. El primero de ellos es que el precio lo descuenta todo. Es decir, que toda información, sean noticias, sean sucesos, se van a incluir en el precio. El segundo es que se basa en que los mercados se mueven en tendencias. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta las tendencias alcistas, las tendencias bajistas y las tendencias nulas.
Y por último, es que los comportamientos se van a repetir inconscientemente. Es decir, que se van a crear, hagan de cuenta, tipos de ciclos. Es decir, se crean patrones que van a suceder una y otra vez en los mercados. Es por eso que nosotros también debemos analizar el pasado, porque posiblemente muchas situaciones van a volver a ocurrir. Y frente a las tendencias, tenemos que tener en cuenta que hay tendencias alcistas o bajistas. Entonces, para ese ejemplo, vamos a tomar el gráfico del oro dólar y vamos a disminuir el tamaño del zoom con el fin de poder ver de mejor forma las tendencias. Entonces, en estos momentos podemos ver una tendencia principal alcista, es decir, que los precios comienzan a incrementar. Y podemos ver que se está intentando formar una tendencia bajista, pero se rigió más que todo una lateralidad, porque si nos damos cuenta, los precios estuvieron dentro de un rango. Entonces eso es lo que vamos a conocer como una tendencia nula. Para poder desplazarnos en los gráficos vamos a quitar estas dos herramientas con el fin de podernos movilizar. Entonces aquí también podemos ver una tendencia nula y aquí ya podemos ver un poco mejor una tendencia bajista, porque los precios comenzaron a disminuir. Y es por eso que nosotros debemos tener tan presente el análisis técnico y observar ese tipo de comportamientos y más que todo ese tipo de tendencias. Pero para eso vamos a fijarnos en diferentes instrumentos. Entonces existen diferentes instrumentos del análisis técnico para poder realizar ese tipo de análisis. Entonces, a medida que avanza el tiempo, se crean nuevas herramientas. Sin embargo, se pueden clasificar en análisis chartista, que es el estudio de gráficos y sus formaciones sin ayuda de otra herramienta. Análisis cuantitativo, que este ya se va a basar en fórmulas matemáticas que se van a calcular sobre el precio de un activo y se van a representar en diferentes indicadores técnicos. Y dentro de ese análisis técnico también existen diferentes tipos de gráficos. Entonces, volviendo a nuestro gráfico del oro dólar, vamos a ampliarlo, vamos a volver a donde estábamos. Entonces, si ustedes quieren un gráfico un poco más limpio, lo que vamos a hacer es eliminar estas herramientas. Podemos tomarlo desde la lista de objetos y simplemente nos ubicamos en los objetos que ya no queremos, les damos eliminar y ya nuestro gráfico va a estar limpio. Y por último, vamos a quitar este indicador para poderlo ver un poco de mejor manera. Entonces, simplemente nos ubicamos en el indicador o en la lista de indicadores y le damos eliminar. Entonces, una vez eliminado el indicador, ya podemos observar el primer tipo de gráficos. Este tipo de gráficos es un gráfico de velas japonesas. Es el gráfico más completo de todos y es por eso que lo vamos a ver de últimos. Existen otros tipos de gráfico, uno de ellos es el más sencillo, que es el gráfico de líneas, y es un gráfico muy útil para ver cómo se ha visto, cómo ha evolucionado el precio. Es una versión simple y lamentablemente no nos muestra mucha información sobre los precios de apertura y de cierre. Por otro lado está el gráfico de barras. Este sirve, lo amplían un poco para que podamos ver la diferencia, sirve para identificar los puntos más altos y más bajos de las cotizaciones. Entonces esta va a ser una señal muy útil para conocer la tendencia en la que se encuentra el activo financiero con el que se va a operar. Pero, como les mencionaba hace un momento, tenemos el gráfico de velas japonesas, que es uno de los gráficos más completos y más populares implementado por todos los traders. ¿Por qué? Porque nos da una formación muy visual, es muy fácil de leer y es amigable con los usuarios. Además, también nos sirve para identificar las tendencias, nos va a servir para identificar los precios de apertura y de cierre. Sobre todo nos va a permitir ver ese tipo de sombras que se forman en las velas japonesas. Y estos gráficos van a formar diferentes figuras que muchas veces nos van a servir como señales o alertas sobre el posible cambio de precio, sobre lo que va a pasar con los precios. Pero ese tipo de análisis debe ir acompañado con otros instrumentos, entre ellos los indicadores, y es por eso que en este webinar estamos hablando acerca de los indicadores tendenciales.
como les mencionaba, entonces están los gráficos de línea, las tablas de barra y los gráficos de velas. Entonces, finalmente este tipo de análisis técnico se utiliza porque ofrece valiosa información, es muy práctico para visualizar los movimientos de los mercados, puesto que al conocer las tendencias de las cotizaciones se puede obtener grandes oportunidades a la hora de operar. Es importante también apoyarse en el análisis fundamental, en el primero que veíamos de los mercados, independientemente de esa discusión que existe entre los diferentes traders en que uno de estos análisis es mejor. Entonces, para esto se debe contar con diferente formación en los mercados financieros. Para ello, Distrito Financiero ofrece diferentes cursos y diferentes herramientas de las cuales les hablaba al principio, con el fin de que ustedes puedan tener esos conocimientos y puedan indagar un poco más acerca de los mercados y participar en ellos. Entonces, les mencionaba, existen diferentes indicadores técnicos. Tenemos los indicadores tendenciales, en los cuales hoy nos centraremos, que son los indicadores más utilizados para indicar la dirección del mercado, es decir, para ver la dirección de la tendencia. También están los indicadores osciladores, que se caracterizan por medir la vitalidad del movimiento direccional en el precio, además de su fuerza actual, y ayudan a determinar un cambio en la dirección de las cotizaciones. Entonces, estos se van a identificar porque se van a ubicar en la parte inferior de nuestros gráficos. No se van a ubicar dentro de los gráficos, va a ser por separado. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para mostrar las fluctuaciones que ocurren en la misma escala de los movimientos de las cotizaciones. Su nombre va a provenir de movimientos en forma de ondas que pues se van a reflejar. Entonces, este tipo de indicadores se va a basar los osciladores en regresiones de una media, mostrando el impulso del mercado en el corto plazo, por lo que van a dar señales anticipadas de que la tendencia del mercado está cambiando antes de que se vea una variación en el precio de los activos. También van a ayudar a predecir posibles fases de corrección y posibles fortalezas en las cotizaciones del mercado. Entonces, por eso es que es tan importante analizar el mercado en el que pues, se encuentra para poder utilizar los indicadores de manera óptima. También es importante visualizar en qué fase de los ciclos se encuentra el mercado. Porque pues los mercados se van a volver vulnerables ante diferentes hechos, van a variar en cuestión de minutos o de segundos. También es indispensable saber que los precios de los activos pueden tomar diversos caminos, estar en direcciones en las que se mueven los mercados en intervalos de tiempos determinados, que son las tendencias. Entonces, dentro de los osciladores, como ejemplo, podemos ver el RSI, podemos ver el hermano que es el RBI. El RSI significa índice de fuerza relativa, entonces va a mostrar si el activo está en sobrecompra o sobreventa. El RBI nos va a ayudar a calcular los niveles de precio y de cierre como de tendencia, y también está el famoso MACD, que es un indicador que compone por medidas móviles exponenciales que se indica si el activo regresará a su valuación media y a la fuerza de la tendencia. Del mismo modo, tenemos otros tipos de indicadores que son los indicadores de momentum y los indicadores tendenciales. Entonces, los indicadores de momentum son indicadores que determinan la vitalidad de la tendencia a través del tiempo. Entonces, también son indicadores conocidos como osciladores, y como les mencionaba, están los indicadores tendenciales. Entonces, al momento de operar, se deben utilizar diferentes herramientas para tomar decisiones óptimas, y es por eso que vamos a hablar en este webinar acerca de los indicadores tendenciales. Entonces, los indicadores tendenciales se van a caracterizar por detectar esas direcciones de las que hablábamos hace un rato, si son direcciones alcistas, si son tendencias bajistas, o si por el contrario no hay tendencia o son lateralidades, que se van a conocer como tendencias nulas, que también pueden ser correcciones que se presentan en las cotizaciones de los diferentes mercados. Entonces, cuando se analizan las tendencias, hay que identificar si están vinculadas al ciclo económico. Entonces, al mediano plazo tienden a tener una menor duración, o por el contrario, si solo van a durar días o semanas,
que pues esto se debe tener presente. Las tendencias pueden ser primarias, pueden ser secundarias y de mediana duración porque tienen menor ruido. Entonces, para determinar las tendencias o para analizar este tipo de indicadores es importante definir la temporalidad con la que nosotros como traders vamos a operar. Y pues también para que esto sea parte de nuestra estrategia de trading. Entonces es necesario reconocer que los indicadores nos sirven. Entonces, ¿cuáles nos sirven para identificar esas direcciones que están compuestas por medias móviles? Si se quiere identificar una trayectoria de largo plazo, se deben observar periodos de tiempo mayores. Por eso, a la hora de establecer un indicador tendencial en la propiedad de periodos, se debe tener presente el plazo. Entonces, debemos tener presente si es corto plazo, si es mediano plazo, si es largo plazo y pues en qué temporalidad están nuestros gráficos. En resumen, este tipo de indicadores reflejan la dirección del movimiento del precio. Entonces, sin embargo, como les mencionaba, no hay que dejar de lado algo muy importante, aparte de la tendencia, los ciclos económicos de los mercados, porque allí pueden presentarse diferentes fenómenos en la economía en una época o periodo determinado, como la crisis del coronavirus o el COVID-19 por la cual el mundo está atravesando. Pueden ser momentos de crisis, de recuperación, de auge o de recesión, como en estos momentos estamos pasando. No existe una duración específica de cada ciclo, pero al igual que las tendencias pueden ser de corta, mediana y larga duración. Identificarlos va a ayudar a determinar el comportamiento del precio de los activos cíclicos, es decir, si evolucionaron de forma favorable. Entonces, vamos a empezar con uno de los indicadores más importantes y uno de los indicadores que los traders más utilizan. Este indicador se llama Ichimoku. ¿Y por qué es tan importante? El indicador Ichimoku Kinko Hayo es uno de los preferidos por los traders gracias a que es muy útil e informativo. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia de este indicador. Este indicador surge en los años 30 por Ichimoku Kinko Hayo, de ahí su nombre, y era un periodista financiero del Tokyo Kin. Entonces, Goichi Osoda, como podemos ver, el periodista financiero, permaneció o mantuvo en secreto este indicador de Ichimoku Kinko Hayo durante varias décadas. Pero ya en 1968 publica 7 libros que hablan acerca de este indicador. Su nombre, traducido del japonés, significa de un vistazo a un gráfico de barras en equilibrio. Entonces, Ichimoku también va a ser conocido como la nube. Entonces, si nosotros nos ubicamos en la plataforma de MetaTrader 4, vamos a la parte superior y vamos a insertar indicadores. Allí nosotros vamos a buscar los indicadores tendenciales y vamos a encontrar el indicador de Ichimoku Kinko Hayo. Como pueden ver, utilizamos parámetros predeterminados que nos da MetaTrader 4, sin embargo ustedes pueden aplicar diferentes estrategias, ya hablaremos de esto, pero por el momento vamos a mantener los predeterminados de MetaTrader. Podemos escoger los colores que queramos, pero también los vamos a dejar como MetaTrader nos muestra, porque va a ser mucho más fácil. Y visualización lo vamos a mantener en todos los gráficos con el fin de que si queremos verlo en un gráfico de 5 minutos sea más fácil y no tengamos que repetir este proceso. Le vamos a dar a aceptar y finalmente podemos ver nuestro indicador. Este indicador también es conocido como la nube. Es un indicador técnico japonés muy visual, como pueden observar, que se puede utilizar para todo tipo de activo financiero, sean criptomonedas, sean metales, sean divisas, sean índices y también se puede utilizar en cualquier temporalidad. Del mismo modo, esta herramienta sirve para identificar tendencias a través de la nube. ¿Por qué? Porque va a funcionar como un tipo de soporte y resistencia dinámica. Asimismo, va a estar conformado por la línea de giro y la línea base, las cuales si se cruzan en sentido ascendente indican una señal de compra. Pero si pues estas se cruzan en sentido descendente, va a significar una señal de venta. Los cruces entre estas últimas sirven para dar señales de entrada y de salida en el mercado.
Entonces, los principios en los que se basó Goichi Osoda fueron los principios de las ondas o wave principle, los precios objetivo o precio target, price target principle y la escala temporal o time span principle. Componentes. ¿Por qué es importante que nosotros, cada vez que utilicemos un indicador, sepamos la fórmula matemática? Porque nos va a ser mucho más fácil de comprender y de analizar o interpretar los indicadores y lo que nos quieren decir. Entonces vamos a empezar con la línea Tenkan, la línea rápida o como veíamos determinada en nuestro MetaTrader, la línea roja. Esta la vamos a conocer como una línea de giro o turning line o línea de conversión. Esta línea también tiene su propia fórmula. Esta línea se va a conformar por el máximo de las últimas 9 velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Por nuestro máximo. Entonces ustedes en la parte de abajo donde dice default, en la plataforma de MetaTrader pueden visualizar cuál es el máximo. Más el mínimo de las últimas 9 velas, la vela menor, dividido en 2, porque va a ser un promedio. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta esto. Luego tenemos la Kinjun o línea estándar, que es la línea también conocida como línea base, que va a ser la línea azul. Esa línea base se va a basar en el máximo de las últimas 26 velas. Entonces, como ustedes pueden observar, dejamos esos parámetros determinados como los que nos indicaba MetaTrader 4, porque las fórmulas básicas o las fórmulas iniciales que nos dejó Goichi Osoda se basaban en esto. ¿Y a qué se debe? Se debe a que la bolsa japonesa funcionaba en su época 26 días y 9 era el promedio de esos 26 días. Entonces es por eso que dejamos esos indicadores predeterminados, esos números predeterminados, pero ya vamos a ver que existen otros números o otros parámetros que podemos dejar señalados. Entonces, volviendo, la línea base se conforma por el máximo de las últimas 26 velas más el mínimo de las últimas 26 velas sobre 2, también es un promedio. Y luego pasamos a la Kinju Span o línea de retraso. En mi caso está esta línea verde. Si nos damos cuenta, esta línea verde está atrás de las otras líneas. ¿Por qué? Porque va a funcionar como un espejo, pero unos periodos atrás. Y esto es lo que vamos a conocer como la Lanking Line. Y por último vamos a tener la nube, pero la nube se va a conformar por diferentes fórmulas. Entonces la nube va a tener otras dos nubes. Está formada por la línea de la nube A, que está formada por una línea de giro más la línea base sobre 2 más 26 velas. Y tenemos la línea de la nube B, que es la línea de giro, más la línea base sobre 2, también con 26 velas. Entonces, este vendría a ser el punto medio de 52 días. Tiene periodos muy largos en plano y necesita que haya tendencias. ¿Por qué 52 días? Porque 26 más 26 da 52. Entonces, después de haber analizado y de haber observado cada una de las líneas, aquí podemos ver la línea retardada, que es la línea de color verde, la línea de conversión, que es la línea azul, la línea base, que es la línea roja, la nube, que es la línea superior, y la nube B, que es la línea rosada. Entonces ya aquí tenemos una forma, manera de resumen, el cual les va a servir bastante para entender este indicador. Tenemos que la línea de giro es un punto medio entre los mínimos y máximos de las últimas 9 sesiones, mientras que la línea de base es un punto mínimo máximo entre las últimas 26 sesiones, mientras que la línea nube A es el punto medio entre las líneas de giro y de base, la línea nube B es el punto medio entre los máximos y mínimos de las últimas 52 sesiones. Y la línea retardada, pues es el gráfico de línea que nos muestra los precios de cierre. Entonces, después de haber visto esto, nos vamos a preguntar, pero ¿cómo utilizarlo? Entonces, en el momento de operar con este indicador es importante conocer su cálculo, a pesar de que muchas plataformas lo hagan de manera automática.
La idea es que el trader sepa exactamente lo que le está indicando este instrumento. Entonces los parámetros predeterminados, como veíamos, al ponerlo en nuestro gráfico de MetaTrader 4 eran 9, 26 y 52. Esto pues por su legado histórico de que la bolsa de Japón operaba solo 26 días al mes, 9 es la media y 52 es el doble de 26. Sin embargo, hay traders que utilizan los parámetros 7, 22 y 44 por la forma en que se comportan los mercados actuales. Hay varias configuraciones de parámetros y los traders van a adoptar la estrategia que mejor se ajuste a sus necesidades y a sus gustos. La importancia de la nube. Entonces, el desplazamiento de la nube es relevante, puesto que es una de las observaciones, es uno de los movimientos de precios del mercado y son muy rápidos. Sin embargo, la nube da un tiempo adicional para poder pensar de manera más clara y aporta una idea en la que puede suceder con el precio. Del mismo modo, es importante tener en cuenta el ancho de la nube, ya que muestra si se aproxima un cambio tendencial. Por último, se puede tener en cuenta la ubicación de los precios para saber la tendencia en la cual se encuentran las cotizaciones. Entonces, del mismo modo, nosotros también podemos observar otros tipos de indicadores tendenciales. Recordemos que estos iban a aparecer encima de nuestros gráficos. Entonces, podemos ya retirar nuestro indicador de Ichimoku. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la lista de indicadores. Entonces podemos eliminar este y vamos a también a eliminar el ADX. ¿Por qué lo dejé ahí? Porque es importante que muchas veces nos basemos en diferentes tipos de análisis. Entonces, bueno, dejando el indicador ADX, que no es un indicador tendencial, sino que es un indicador que nos va a dar información relevante y va a aparecer de otra forma. Lo que vamos a hacer es poder analizar este tipo de indicadores y nos vamos a enfocar también en otros indicadores para que compensen la información y nos diga qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a tomar el Average Discretional Movement Index, o también conocido como ADX, el cual nos va a servir, si por ejemplo lo dejamos con nuestro Ichimoku, nos va a ayudar a tener un mejor análisis. Entonces lo vamos a dejar con nuestro Ichimoku. No son tendenciales, entonces lo que podemos observar es que efectivamente los precios están por encima de la nube. Esto nos quiere decir que posiblemente los compradores están teniendo fuerza en el mercado, en este caso en el oro, pero puede que haya un cambio y puede que los precios se vayan hacia abajo dado que están muy cerca de la nube. Entonces, dentro de las características de la ADX, nos dice que es un indicador que compara los movimientos alcistas y bajistas de los precios en un periodo de tiempo determinado y nos va a permitir identificar qué tanta fuerza tiene el movimiento actual. Entonces, este nos va a ayudar a decir la fuerza de los compradores y de los vendedores, por medio de la fuerza que se puede ver en la tendencia, si se puede mantener o no la tendencia. Entonces, aquí, como ustedes veían en pantalla, nosotros podemos visualizar o observar que este indicador está compuesto por diferentes líneas. Entonces, vamos a identificar las tendencias del mercado, ya que si se observa la línea DI+, que vendría a ser la línea de verde, y si esta está por encima de la línea DI-, que es la línea roja, podemos decir que hay una tendencia alcista. Si se ve la señal contraria, se puede decir que hay una tendencia bajista. Entonces es por eso que se vuelve tan importante que nosotros observemos qué es lo que pasa con este tipo de indicadores, pero sobre todo con los indicadores tendenciales. Entonces, para determinar si el activo presenta fuerza en su tendencia, se deben tener en cuenta los siguientes niveles del indicador. Este indicador va a estar conformado por diferentes niveles que nosotros podemos predeterminar al momento de utilizarlo. Entonces sucede que cuando nosotros tomamos los parámetros de este indicador, lo que vamos a hacer es tomar nuestro indicador, le vamos a dar editar y entonces aquí aparecen pues, los parámetros que vamos a utilizar, la línea del centro, que esa línea también nos va a ayudar a determinar diferente información, el periodo que vamos a utilizar, ya sea en el mediano, largo plazo o corto plazo. Entonces vamos a observar un periodo de 14
Los colores que vamos a manejar para la línea del DI más que les mencionaba y la línea del DI menos, por lo general utilizamos una línea verde porque son las predeterminadas de MetaTrader 4, pero ustedes como traders pueden utilizar las líneas del color que quieran. También los niveles. Estos por lo general no vienen predeterminados, entonces lo que vamos a hacer es añadir y vamos a determinar el nivel que nosotros queremos. Por eso vamos a dejar un nivel de 20, un nivel de 40 y un nivel de 70 y ustedes pueden elegir el tipo de línea, el tipo de color que quieren ver. Y también, del mismo modo, igual que en el anterior indicador, podemos observar la visualización si lo queremos en un gráfico diario, en un gráfico de 4 horas, de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas diario y demás. Entonces le vamos a dar en todos los gráficos para que sea mucho más fácil y a qué me refiero. Que en el momento que yo quiera cambiar de gráfico va a permanecer el indicador. Entonces, si bien, como les mencionaba, estamos en un gráfico de 4 horas porque es un gráfico de mediano plazo, hay que tener en cuenta que dentro de los gráficos también existen los plazos. Entonces tenemos gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, media hora y 1 hora. Estos los vamos a considerar gráficos de corto plazo. Mientras que tenemos los gráficos de 4 horas y diarios, y estos los vamos a considerar de mediano plazo y tenemos los gráficos de largo plazo que son mensuales y semanales. Entonces, los mejores gráficos son los gráficos de 4 horas porque allí podemos ver el corto y el largo plazo. Y también los diarios. Entonces, si nosotros volvemos a un gráfico de 5 minutos, ya podemos observar que efectivamente los precios estaban cruzando la nube. Entonces, esto puede ser una señal, tanto que la compra puede continuar si estos llegan a superarlo, pero al ver una vela roja, podemos observar que se pueden ir a la baja. Y si nos damos cuenta, las líneas de I más y de I menos del ADX se están cruzando. Entonces, están por debajo del nivel de 20, están entre 0 y 20, nos quiere decir que no hay fuerza en la tendencia. En el corto plazo, si comparamos un gráfico de media hora, podemos ver que los precios efectivamente están por encima y ya nos están cruzando. Sin embargo, la línea del DI más permanece por debajo del nivel de 20. Si ya nos vamos a un gráfico de 4 horas, que era lo que teníamos inicialmente, hay fuerza en la tendencia porque efectivamente la línea del DI más se encuentra entre el nivel de 20 y de 40. Acá podemos observar en cuánto se encuentra el ADX, que es un nivel de 46, entonces quiere decir que hay fuerza en la tendencia, porque está entre 20 y de 40. Y también podemos visualizar el gráfico semanal y el gráfico mensual. Entonces, si nos damos cuenta en el gráfico mensual, esta línea está por encima del nivel de 40, esto quiere decir que hay mucha fuerza en la tendencia, y es por eso que nosotros como traders debemos tener presentes esos niveles de los cuales les estaba hablando anteriormente. De 0 a 20, como les mostraba, es una tendencia ausente o débil. De 20 a 40 es una tendencia fuerte. De 40 a 100 es una tendencia muy fuerte, pero puede haber un momento de consolidación o de cambio en los mercados, porque recordemos que todo lo que sube pues, tiende a bajar. Entonces puede ser un momento de descanso o de agotamiento. Entonces tenemos la línea de la ADX, la línea del DI más y la línea del DI menos. Y la línea del DI menos. Pero entonces existen otro tipo de indicadores tendenciales. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar el indicador de Ichimoku y vamos a pasar a otros tipos de indicadores tendenciales. Entonces en la parte superior nos vamos a indicadores tendenciales y por ejemplo podemos encontrar las líneas de la X, de la cual ya hablamos, tenemos las medias móviles y tenemos las bandas de Bollinger. Entonces las medias móviles, ¿cómo van a funcionar? Dentro de las medias móviles ustedes pueden determinar estrategias de medias móviles simples, exponenciales, líneas diferentes y también los niveles en los cuales los queremos visualizar. Entonces, siempre que vayamos a utilizar una estrategia así, debemos contar con diferentes líneas medias móviles. Entonces, vamos a dejar una media móvil exponencial de 40. Vamos a insertar ahora una media móvil, nuevamente en los indicadores tendenciales, en medias móviles. Nos vamos a ir a una media móvil ahora de 100. Y esta la vamos a dejar simple, pero le vamos a cambiar el color para poder diferenciarlas. Entonces vamos a poner un color azul oscuro y también vamos a insertar una media móvil de 200. Entonces nos vamos
a media móvil y tomamos una media móvil de 200. La cambiamos y también la vamos a dejar simple. ¿Qué nos dicen las medias móviles? Si disminuimos nuestro gráfico, nos dicen que al momento en que se crucen, según la estrategia que nosotros implementemos, esto va a depender de sus gustos, va a depender de cómo funciona el mercado, de cómo ustedes se sienten a gustos. Entonces, las medias móviles, lo que nos va a servir básicamente es para ver un cambio en la tendencia. Entonces, si las medias móviles se cruzan, lo que vamos a poder identificar es que va a haber un cambio en la tendencia, mientras que si estas se separan, es que puede haber una continuación en la tendencia. Lo que yo les recomiendo a ustedes es que básicamente se basen en esto, pero acompañado siempre de otro indicador, ya sea un indicador oscilador, un indicador de momentum o un indicador tendencial también. Entonces, otro de los instrumentos que nosotros podemos tomar para este caso es también las famosas bandas de Bollinger. Entonces, para hablar un poco acerca de las bandas de Bollinger, estas bandas de Bollinger son un indicador también utilizado en el análisis técnico. Acá lo podemos encontrar en indicadores, líneas, indicadores tendenciales, bandas de Bollinger. Y son indicadores basados en el análisis técnico de los mercados financieros. Entonces, estos fueron introducidos por John Bollinger en 1980. La representación básica o gráfica de estas bandas son dos curvas que se envuelven en el gráfico. Entonces, vamos a dejarlos predeterminados y dejamos una línea en el centro. Entonces, se calcula a partir de una media móvil, ya sea simple o exponencial, que era una media móvil, un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de puntos que crean series de promedios. Entonces, las medias móviles son una lista de números en el cual cada uno es el promedio de un subconjunto de datos originales. Entonces, será un subconjunto de 40 datos, de 100 datos y 200 datos en el análisis anterior. Entonces, puede ser calculada para cualquier serie temporal, como ustedes veían, y se utiliza para una demanda estable, sin tendencias ni estacionalizada. Entonces puede ser suavizada, el smooth, o en plazos cortos, resaltando tendencias y ciclos de plazos largos. Entonces las bandas de Bollinger están calculadas a partir de esas medias móviles, sean simples o exponenciales, sobre el precio de cierre al que se envuelven las dos bandas, que se obtienen para añadir y sustraer el valor de la media K. Entonces existen diferentes desviaciones estándar. La distancia entre las curvas superior e inferior igual a 4 desviaciones estándar. Es por lo tanto que la medida de la volatilidad del precio del activo. Entonces se puede tener un valor predictivo. Las bandas de Bollinger no se pueden utilizar para hacer predicciones fiables basadas en cuán cerca o lejos va a estar el precio de una acción o de un commodity o de un activo financiero. Entonces, lo que nos va a servir es para determinar cómo va a ser el comportamiento de los precios. Entonces, lo que nosotros nos vamos a basar es en el ancho y en el diámetro de estas bandas para poder visualizar cambios en la tendencia y cómo esta se está comportando. ¿Listo? Entonces, es por eso que al interpretarlo, nos vamos a basar en que, por ejemplo, los valores que predeterminados será un valor de cálculo de 21 para la media de dos desviaciones estándar. Si se reduce o se incrementa de forma significativa el valor de la media, hay que ajustar el mismo sentido del número de desviaciones estándar para valores de la media por encima de 50. Entonces, si los precios de la media están por encima o cercanos a la banda superior, están relativamente altos y pues puede haber sobrecompra. Entonces, en nuestro gráfico acá puede haber sobrecompra y recuerden que cuando hay sobrecompra, como los precios subieron, van a tender a disminuir porque ya los traders están retomando sus posiciones, ya están cobrando sus precios, entonces van a disminuir. Si están por debajo de la media o cercanos a la banda inferior, están relativamente bajos. Si estos están muy cercanos a la banda inferior, quiere decir que pues ya llegaron al nivel mínimo, entonces van a tender a subir. Entonces, se
suelen producir movimientos importantes y rápidos en los precios después de los periodos en los que están estrechando las bandas. Los movimientos de los precios se van a originar en una de las bandas que suelen tener como objetivo la banda opuesta, lo que facilita en determinar los objetivos de los precios. Entonces hay muchos precios extremos de los movimientos y tienen lugar a la banda o a sus cercanías. Cuando los precios superan la banda superior, es una forma de fortaleza del valor. Si por el contrario se sitúan por debajo de la banda inferior, es una señal de debilidad en el mercado. Cuando los precios se sitúan fuera de cualquiera de las bandas, se va a asumir una continuación del movimiento. Entonces, cuando las bandas se mantienen cercanas, es un síntoma de baja volatilidad en el precio de la acción. Cuando se mantienen lejos de otra, están indicando que el precio es de alta volatilidad. Y cuando tiende a solo una ligera pendiente, quiere decir que permanecen aproximadamente paralelas durante un tiempo suficientemente largo. Entonces se va a encontrar que el precio de la acción oscila arriba y bajo entre esas bandas como un tipo o especie de canal. Entonces, cuando esta conducta se repite regularmente junto a un mercado de consolidación, el participante del mercado puede tener cierta confianza y utilizar una banda superior o una banda inferior como una señal de precios de la acción y se está acercando al límite de un rango de negociación. Entonces también para utilizar, también existen más indicadores tendenciales. Entonces, al ubicarnos en los indicadores tendenciales, podemos encontrar, aparte de la de X, también el parabolic SAR, también bandas envolventes y demás indicadores. Ustedes también pueden contar con información de MetaTrader 4. Como tal, la plataforma en su sitio web les puede arrojar información acerca de cada uno de los indicadores, acerca de sus fórmulas y del mismo modo ustedes pueden visualizar qué es lo que nos está queriendo decir el indicador. Entonces, al editarlo, ustedes vieron que estamos utilizando un periodo de 25 con 2 desviaciones estándar y estábamos viendo qué se le aplicara al precio de cierre. Pero ustedes también pueden escoger si se le aplica al precio de apertura, al precio más máximo o al mínimo, o a la mediana entre los precios, o al peso de los precios, dependiendo. Entonces es bastante importante que ustedes conozcan las fórmulas de cada uno de los indicadores, no solamente los tendenciales, como ustedes pueden ver, MetaTrader 4 los divide en indicadores tendenciales, osciladores de volumen de Bill Williams y pues otros indicadores que estos son todos los indicadores que puede ofrecernos y también los que como tal hemos comprado como traders. Entonces, la idea es que ustedes analicen las fórmulas para que ustedes puedan determinar los diferentes parámetros a los cuales se les puede aplicar a los diferentes indicadores. Porque resulta que como trader yo tengo mi propia estrategia, opero según mi horario, opero según mi tiempo, entonces yo puedo aplicar diferentes parámetros para lo que a mí me funciona. Pero si ustedes, digamos, les gusta operar de manera más rápida o les gusta ser más bien largo placista, pueden aplicar otros tipos de parámetros y otros tipos de indicadores. Entonces, es por eso que los comenzamos a aprender a diferenciar, a saber cuáles son osciladores, cuáles son de momentum, cuál indicador me funciona más, cómo puedo yo visualizarlo en los gráficos, cuál es la estrategia que mejor me funciona e ir anotando todo esto en nuestro libro de estrategias porque va a ser fundamental para que nosotros sepamos qué indicadores utilizar y cómo nos está yendo mejor y con cuáles puedo operar de una mejor manera, cuáles me arrojan mejor información y del mismo modo tener muy presente los ciclos económicos. ¿Por qué? Porque los indicadores no funcionan igual en los diferentes ciclos del mercado. Entonces nosotros podemos observar que hay momentos de auge, hay momentos de recesión, hay momentos de, por ejemplo, crisis o hay momentos donde los mercados les está yendo extremadamente bien. Entonces, si nosotros, por ejemplo, comparamos una estrategia en recesión a una estrategia en auge va a ser totalmente diferente y del mismo modo la lectura de los indicadores va a ser completamente distinta. Entonces, la invitación en este webinar también
es que nosotros conozcamos las fórmulas de cada uno de los indicadores, que conozcamos cómo funcionan y cómo utilizarlos de una mejor manera. Y cuál es la estrategia que mejor se adapta a nosotros. Es decir, cuáles son los parámetros que mejor funcionan con nosotros, cómo los pueden interpretar de una mejor manera y cómo entenderlos. Entonces, los indicadores siempre van a ser una gran ayuda, pero recordemos que los indicadores también se deben basar en otro tipo de análisis. Y este tipo de análisis va a ser el análisis fundamental. Entonces es por eso que como Distrito Financiero también los invitamos a conocer el calendario económico. Ustedes pueden buscarlo como en el portal Forex Factory. Allí ustedes pueden encontrar las diferentes noticias que afectan a los pares de divisas, pero a veces también afectan a las acciones o diferentes instrumentos. Pueden ver de qué trata la noticia, el impacto, pueden ver su historial, es decir, el precio anterior, las proyecciones que se tienen y el precio actual. Si ustedes lo necesitan, por ejemplo, de una mejor manera, en el portal de Distrito Financiero, ustedes también pueden encontrar en herramientas de trading el calendario económico. Esto es una alianza con el portal de TradingView y allí ustedes pueden ver también el impacto, la hora, del mismo modo el país al cual afecta. Entonces simplemente ustedes le dan en la flecha y allí también pueden conocer la información detallada. Pueden ver el precio anterior, la previsión y el precio real. Basarnos en estas herramientas va a ser mucho más fácil porque muchas veces podemos observar que en nuestros gráficos se presentan comportamientos como el que vemos, donde los precios bajan absurdamente, o podemos ver gaps donde los precios suben increíblemente, y esto muchas veces se da por noticias fundamentales. Entonces también la invitación es que estemos pendientes, por ejemplo, de lo que nos dicen los diferentes actores o participantes de los mercados financieros, ya sean líderes económicos, líderes políticos, del mismo modo fenómenos naturales, fenómenos en el medio ambiente, diferentes acontecimientos que de una u otra forma pueden hacer que los precios de nuestros activos disminuyan. Y es por eso que como Distrito Financiero les ofrecemos diferentes servicios. Los invitamos a conocer nuestros cursos de trading. Distrito Financiero cuenta con 3 diferentes tipos de cursos: el curso introductorio, curso intermedio y curso avanzado. Allí ustedes pueden conocer diferentes características sobre los mercados, ciclos económicos, la relevancia del análisis fundamental, el análisis técnico, las diferentes características de las velas japonesas, los diferentes indicadores, también análisis de riesgo, diferentes estrategias de trading, entre otros. Del mismo modo, les ofrecemos el newsletter. Allí ustedes pueden recibir las noticias más relevantes acompañadas de análisis técnico y de diferentes señales de los mercados. También tutoriales sobre plataformas como las que veíamos al principio, como lo son MetaTrader 4, CTrader, TradingView, entre otras. Del mismo modo, servicios de asesoría personalizadas, diferentes webinars. Si ustedes tienen alguna duda o quieren algún tema en específico, los invitamos a que nos escriban en la cajita de descripción de este video, o del mismo modo nos pueden escribir al correo info@eldfx.com. Para conocer nuestros diferentes webinars, simplemente tienen que ingresar a nuestro sitio web www.eldfx.com, y en webinars de la semana pueden observar los diferentes temas. Por ejemplo, hoy junto al equipo de Equity hablaremos sobre cómo le fue a la economía mundial en 2020 y cuáles son las proyecciones para 2021. También contamos con diferentes clases personalizadas para aquellas personas que lo soliciten. Simplemente deben escribirnos a info@eldfx.com. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como Distrito Financiero, en Facebook como tf.financiero,
a que nos escriban en WhatsApp si tienen alguna duda, si quieren solicitar alguno de nuestros servicios, entre otros, al 313-414-6338 con indicativo 57, o a que nos sigan en Twitter como DF-financiero. Si tienen también alguna duda, pueden escribirnos al equipo de analistas, a nuestro analista senior Raúl Ramírez, a r.ramírez@eldfx.com o a mí, Daniela Quevedo, como d.quevedo@eldfx.com. Del mismo modo, para aquellas personas que tienen cuenta en la página o en la red de trading más grande a nivel mundial, que es TradingView, los invitamos a que nos sigan en nuestros perfiles. Pueden encontrar a nuestro analista senior Raúl Ramírez como R-Ramírez-DFX o a mí, Daniela Quevedo, como D-Quevedo-DFX. Allí publicamos también diferentes análisis técnicos y pueden acompañados con análisis fundamental. Entonces los invitamos a que participen también de la red social de los traders. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar. Los invitamos a que nos acompañen en el siguiente de esta tarde junto al equipo de Equity y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.